que Jesús hizo. Y es el milagro que también Él quiere hacer hoy en tu vida. Y está basado en el libro de Lucas, el libro de Juan, capítulo 11. Allí el libro de Juan, capítulo 11, nos relata la historia de la resurrección de Lázaro. Allí no encontramos algunos detalles que Dios ha querido que en esta hora hablemos nosotros, comentemos, que son unos detalles maravillosos también, que acontecieron, que se dieron en torno a la resurrección de Lázaro. Primero que nada vamos a decir que Lázaro significa ayuda de Dios. En la historia de la resurrección de Lázaro, quien la relata, quien escribe esa historia es Espartacus. Espartacus no era historiador bíblico, era un recaudador de impuestos que se encontraba en el momento que aconteció esa resurrección. Y él escribe esos acontecimientos. Lázaro, para entrar en contexto, tenía aproximadamente 34 años de edad cuando él fallece, cuando muere. Y recuerden que la historia dice que ellos vivían en una pequeña aldea llamada Betania. Vamos a mirar quiénes eran estas personas que vivían en Betania, para entender un poco todos los acontecimientos que se dieron en la resurrección de Lázaro. La historia nos cuenta que la nación de Judea, Israel, cayó en manos de un imperio, un gran imperio, porque como era un pueblo pequeño, siempre estaba de cautiverio, llegaban pueblos invasores y tomaban posesión de esa pequeña nación. Y en ese tiempo ellos estaban bajo el dominio de Persia. Pero Persia dio la libertad a ellos, fueron indultados, dio la libertad a ellos de salir si querían salir de allí y se fuesen a la región que ellos quisieran. Pues un 30% de esos judíos salieron del dominio de Persia y se fueron a refugiar a la nación de Egipto. Y allí vivieron ellos mucho tiempo en esa nación de Egipto. 2 siglos aproximadamente vivieron ellos allá. 200 años viviendo bajo una cultura distinta, unas costumbres distintas, una enseñanza distinta y una lengua distinta a la de ellos, a la original de ellos. Por lo tanto, estos judíos egipcios se formaron bajo la cultura egipcia, como fue la pintura. Recuerden que los egipcios se delineaban los ojos, bajo la vestidura egipcia y también bajo la idolatría egipcia. Sus costumbres eran netamente egipcias. Y también dentro de ese aprendizaje, en esos 200 años, aprendieron el arte de la momificación, cómo embalsamar a sus muertos. Recuerde que Egipcio es la cuna de ellos, los egipcios, de momificar a sus muertos. Cuando el gran imperio romano viene y toma posesión de todo ese territorio, pues también obviamente se apoderaron del lugar donde estaban los judíos egipcios, y ellos también llegan ahora bajo el dominio de un imperio nuevo, que era el imperio romano. Dentro de ubicar autoridades en las diferentes provincias y todo, allí colocaron, a donde estaban los judíos egipcios, colocaron a un gobernador. Y este gobernador se llamaba Espula. Transcurrido el tiempo, Espula comenzó a odiar, a despreciar, a rechazar a los judíos egipcios. No los quería. La razón por la cual Espula no quería a los judíos egipcios era la siguiente. Espula decía, o Espula le echaba la culpa del poco desarrollo, poco progreso, pocos avances que había en la región. Él decía, Espula, el gobernador,
que la culpabilidad, los culpables del poco desarrollo, progreso y avance de la región eran esos judíos egipcios. Debido a ello, él los despreciaba, los menospreciaba, no los quería en su región. A su vez, en Judea estaba de gobernador Marco Antonio. Y Marco Antonio sentía un gran aprecio, todo lo contrario de Espula, sentía admiración, aprecio, un cariño muy especial por esos judíos egipcios. Él sí les veía cualidades, le veía todo lo que no le veía a Espula. Pues dentro de esa reubicación que hubo, pues como Marco Antonio los quería, los estimaba, pues entonces echémoselos a Marco Antonio, llevémoselos allá a él porque yo no los quiero, dijo Espula. Por lo tanto, esos judíos egipcios fueron reubicados en Judea. Y en esa reubicación los han colocado allí en el Monte de los Olivos, cerca del Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, y de allí ellos construyen su pequeña aldea, población llamada Betania. Entonces, ¿quiénes podían vivir en Betania? Era una zona exclusiva. Solo podían vivir allí, solo podían comprar, solo podían edificar sus casas los judíos egipcios. Únicamente ese territorio, esa zona, esa área estaba destinada únicamente para que vivieran los judíos egipcios. No podía otra clase de persona, sociedad, habitar allí. Era exclusivamente de ellos. Por lo tanto, Lázaro era judío egipcio. Lázaro, con sus dos hermanas, Marta y María, vivían allí. Y como vivían allí, entonces Lázaro, Marta y María hacían parte de esa reubicación y de esas personas que fueron colocadas allí y construyeron su aldea llamada Betania. Todos los que vivían allí en Betania tenían, como decíamos antes, su aprendizaje egipcio. Trajeron los rituales egipcios, aprendidos en ellos. Y entonces estos judíos egipcios que vivían en Betania tenían una forma de sepultar a sus muertos totalmente distinta al resto de toda la población. Por sus aprendizajes, su cultura que aprendieron egipcia y por haber vivido 200 años en esa cultura. Cuando Lázaro está enfermo, dice la escritura ahí en el libro de Juan, el capítulo 11, cuando Lázaro está enfermo, Marta y María, como Jesús era muy cercano a ellos, Jesús continuamente iba y los visitaba, compartía con ellos, charlaba con ellos, había empatía, había un cariño inmenso, eran sus amigos. Se sentía Jesús en casa cada vez que iba a esa pequeñita aldea a visitar a Lázaro y a sus dos hermanitas. Cuando está enfermo Lázaro, entonces, Marta y María envían un mensajero para que vaya a donde está Jesús y le diga que su hermano está gravemente enfermo. Un mensajero se tardaba en un camello un día para ir y un día para regresar. O sea, 2 días. Cuando el mensajero partió, iba de camino a buscar a Jesús, fallece Lázaro. Y el mensajero no sabía. Pero Marta y María, que habían visto a Jesús hacer tantos milagros, ellas habían visto a Jesús, nadie se los había comentado, ellas lo habían visto a él, colocarle vista al ciego, hacer que los mudos hablaran, que los cojos caminaran, sacar tantos demonios. Por lo tanto, en la mente de Marta y María no se cruzaba ninguna duda, no tenían la menor duda que a pesar que su hermano había fallecido, si Jesús venía con el mensajero, su hermano se levantaría al instante, de inmediato, de ahí, de ese lecho de muerte. Qué bonito que esa convicción también hoy estuviera en ti. ¿Cuántos
¿Cuántos milagros tú como hijo de Dios has visto? Hoy ves, eso es un milagro. Hoy escuchas, eso es un milagro. Hoy hablas, eso es un milagro. Tu cerebro funciona perfectamente, eso es un milagro. Tu corazón palpita, eso es un milagro. Tus manos palpan, eso es un milagro. Tus pies tienen movimiento, tus articulaciones responden a cada movimiento, eso es un milagro. Marta y María habían visto a Jesús hacer muchísimos milagros. Por lo tanto, no había la menor duda que ese milagro de resurrección de su hermano fuese un obstáculo para Dios. Él vendría y Él lo resucitaría. ¡Qué convicción! ¡Qué confianza en su Dios! ¡Qué confianza en su amigo llamado Jesús! Por lo tanto, iba el mensajero, llega ante Jesús el mensajero, habla con Jesús, le comenta a Jesús que Lázaro está enfermo. Lo que no sabe el mensajero es que ya falleció, ya murió. Y Jesús sabía que ya Lázaro había muerto, porque cuando iba el mensajero de camino, él se murió. El que no sabía era el mensajero, pero Jesús sí lo sabía. Por lo tanto, Jesús lanza una palabra. Y la palabra que Jesús dice es: esta enfermedad no es de muerte. Está hablando de muerte. ¿Por qué Jesús habló de muerte? ¿Fue casualidad? No. Él sabía que ya su amigo querido, había muerto. Ya había fallecido. Ya había partido de esta tierra. Ya cuando él regresara, su amigo no iba a estar allí atento, amable, cariñoso, como siempre, para atenderle. Ya no iba a estar. Entonces, como habíamos dicho que era 2 días de camino, uno para ir, uno para regresar, Jesús le dijo al mensajero que se fuera y le dijera que esa enfermedad no era de muerte. Habla con Marta y María y diles que la enfermedad de Lázaro, su hermano, no es de muerte. Y ya estaba muerto. Pero la Biblia nos relata ahí en Juan capítulo 11 que Jesús se queda 2 días más. Y el mensajero llega emocionado. El mensajero llega contento. El mensajero llega con algo entre sus manos. Y lo que lleva entre sus manos es una palabra. Y no una palabra de cualquier persona. Era la palabra del Supremo, del Soberano, del Eterno, del Poderoso. Y el mensajero llega contento, no sabe que Lázaro ha fallecido, llega todo contento, se baja del camello contento y se va rápido a donde Marta y María. Y le dice: Marta, María, sí, encontré el maestro. Estaba predicando, pero me atendió. Y lo que él les manda decir a ustedes en esta hora es que no se preocupen, que conserven la calma, que tengan fe, que no pierdan la confianza, que la enfermedad de nuestro amigo Lázaro no es de muerte. Cuando el mensajero, como no sabe que Lázaro ha muerto, llega todo contento a decirle eso significa algo muy maravilloso. Cuando tú escuchas la palabra, cuando escuchas una prédica, cuando lees la Biblia, cuando un profeta te profetiza algo a ti, ¿cómo la recibes? ¿Con escepticismo? ¿Con dudas? ¿Pones en tela de juicio esa palabra? ¿O cómo la recibes? ¿Cuál es la actitud tuya para recibir esa palabra? Porque recuerda que depende de tu actitud, como tú la recibas, así ella tendrá impacto en tu vida, impactará y cumplirá el propósito por la cual fue enviada. Este mensajero la recibió, la agarró, la creyó y se fue contento por todo el camino creyendo que su amigo Lázaro no moriría. ¿Pero por qué? Porque la dijo Jesucristo.
Jesús te ha hablado, te ha dicho tantas cosas y tú has puesto en duda su palabra. Por eso hoy hasta ahora no has visto cumplida esa palabra en tu vida, pero es por la dureza de tu corazón. Y pídele a Dios que cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que acepte la palabra de Dios, la reciba y la atesore en su corazón. Este mensajero recibe la palabra, se va contento, se va emocionado por todo el camino. En ningún momento él dudó que no pudiese Dios, Jesucristo, perdón, en este caso, hacer su obrar. Cuando se baja del camello y se va a decirle a Marta y a María lo que Jesús dijo, él llega contento, emocionado. Es que la palabra que la dijo, no la dijo cualquier persona, fue Jesucristo, el que yo he visto hacer milagros, al que no le queda nada grande. Pero Marta y María, compungidas, al ver que el mensajero llegó solo, no vino Jesús con ellos, ellas cayeron en una profunda depresión, en un profundo dolor, al ver que su maestro no vino. ¿Y ahora qué hacemos? Él era la respuesta. Él era la solución. Él era nuestra esperanza, dijo Marta y María, y ahora no está, no vino. Nos ha dejado solas en este caso. ¿Cuántas veces tú has creído que Jesús se ha ido y que te ha dejado sola, te ha dejado solo? ¿Cuántas veces crees tú que Él no está cuando oras, que Él no está cuando clamas, que Él no está cuando tú le pides, que no te va a responder? Recuerda que Él siempre llega a tiempo. Retomando las costumbres judío-egipcias que tenían los que vivían en Betania, como ellos habían aprendido bien el arte de la momificación, entonces, ¿qué hacían ellos? El primer día de muerta la persona lo lavaban, lo bañaban, normal, con agua. Pero después de bañado, de lavado, ellos tenían un proceso para esa momificación. ¿Qué hacían ellos entonces? Tomaban luego el cuerpo de haberlo lavado y le echaban aceite. Le echaban aceite de oliva. Le echaban agua de rosas a ese cuerpo. Y le sacaban toda la sangre al muerto. Le sacaban el corazón, le sacaban los pulmones, le sacaban los ojos, le sacaban la lengua. Y toda la sangre era vaciada. Le sacaban toda la sangre al muerto. Y estos, corazón, pulmón, lenguas, ojos, lo colocaban en un jarrón que tenían ellos de barro, un jarrón especial. Y dentro del jarrón previamente colocaban agua con sal y aceite de oliva. Y cerraban el jarrón con esos ojos, con esos pulmones, con ese corazón y con esa lengua. Allí en ese jarrón. Y cerraban el jarrón. Después tomaban el cuerpo, ya vaciada toda la sangre de ese cuerpo. Tomaban el cuerpo y a ese cuerpo le echaban miel, vino, agua con sal y aceite. Miel, vino, agua con sal y aceite. Tantos años sumido en la oscuridad. Para que ya los fluidos no fuera sangre, sino que esto corriera entonces por todas las venas del cuerpo de la persona fallecida, por todas sus cavidades. Por favor, ha brillado en mi alma. Y cerraban el cuerpo. Hoy he comprendido que si estoy aquí. Tomaban la cabeza, tomaban un lienzo y envolvían toda la cabeza con un lienzo. Y ya cuando la momificaban, la envolvían toda. Después tomaban otro lienzo y de aquí hasta abajo
enrollaban todo el resto del cuerpo con otro lienzo. O sea que usaban 2 lienzos, uno para la cabeza y uno para el resto del cuerpo. Pero ese primer día de muerto, la persona no la dejaban ver de nadie. Únicamente la veían las personas que estaban haciendo el proceso de embalsamar a ese cadáver. Y durante ese primer día estaba el muerto viviendo un proceso de conservación, de momificación. ¿Qué hacían las personas? Destapaban 18 veces al día, en ese primer día. Destapaban 18 veces, o sea, quitaban 18 veces las vendas de la cabeza y las vendas del cuerpo para repetirle 18 veces el proceso de la miel, del vino, del agua con sal y aceite. 18 veces le echaban aceite, miel, vino, agua con sal y aceite al muerto. 18 veces. Y 18 veces lo volvían a envolver. Lo desenvolvían y lo envolvían. Lo desenvolvían y lo envolvían. Y le volvían a echar miel, sal, agua, aceite y vino. Y le echaban y le echaban y le echaban a ese cuerpo por 18 veces en el día. Entonces, dentro de esa costumbre que tenían ellos, los judíos egipcios que vivían en Betania, al segundo día, ese era el primer día de muerto. El segundo día de muerto era que le permitían a los familiares venir a ver al muerto. Ya estaba preparado. Entonces, ahora sí puedes venir a ver el muerto. El tercer día, dentro de la cultura judía egipcia de Betania, era para los amigos. Y si algunos familiares vivían muy lejos, no estaban ahí en la aldea, vivían lejos, fuera de la aldea, entonces el tercer día era para amigos y algunos familiares que no pudieron llegar el segundo día. Ahí estaban ellos entonces. Eso era para el tercer día, para amigos y familiares lejanos. Y el cuarto día era llevado el cadáver, el cuerpo, a la tumba, al sepulcro. Las costumbres de esos judíos egipcios, de sepelio, de entierro, de hacer esas tumbas, tenía 2 compartimientos las tumbas de ellos. La primera estaba al nivel de la tierra. Ahí se encontraba y ahí estaba la primera. Pero la segunda tenía 40 escalones hacia abajo de profundidad. Y esos 40 escalones que ellos le hacían para llegar allá al sarcófago, a donde iban a colocar el muerto, tenía una simbología, un significado muy grande para ellos. ¿Qué significaba esos 40 escalones? Significaba los 40 años que estuvo el pueblo de Israel errante, peregrino, como nómadas en el desierto, antes de entrar a Canaán, que fue la tierra prometida. Entonces esos 40 escalones les recordaba a ellos eso. La jarra, donde tenía los ojos, los pulmones, el corazón y la lengua, la colocaban, era una jarra de barro, y esa la colocaban ahí al lado de la mesa a donde iban a colocar el cadáver. Y a donde colocaban al muerto tenía unas dimensiones de 6 por 6, 6 metros de largo, 6 metros de ancho, y ahí colocaban la persona muerta en ese lugar, y tenía más o menos como el espacio pues para colocar ahí como una mesa, como un mesón, donde colocaban al cuerpo de esa persona. Y cuando cerraban cuando ya colocaban al muerto allá en ese lugar, ese sepulcro, eso lo tapaban con una roca muy grande, muy pesada, una piedra. Recuerda que cuando Jesús fue muerto le colocaron también una piedra muy grande, esa era la costumbre, en la boca de la tumba, de la bóveda donde estaba Jesús. Y al cuarto día el cuerpo comenzaba a descomponerse. Los fariseos, los maestros de la ley, tenían ellos una tradición, una teoría. Y dentro de la teoría que ellos decían era que pasados los 4 días de haber fallecido una persona, de haber muerto,
había la posibilidad, a los 4 días de muerto, había la posibilidad que Dios hiciera un milagro. O sea, era como la última oportunidad de que Dios hiciera un milagro y pudiese levantar un muerto. O sea, nada más hasta el 4.º día. A partir de allí no se podía hacer más nada. Eso era dentro de las tradiciones y de las costumbres judías. Entonces, Jesús llegó ese día. Jesús viene, le dice a los discípulos que ya era momento de ir a visitar a sus amigos a Betania. Y le dicen a Marta y a María que Jesús está a las afueras de la aldea. Jesús aún no ha llegado a la aldea, está afuera, debajo de un árbol, allí con sus discípulos. Y Marta va corriendo a donde Jesús. Y después Marta regresa y Jesús se queda en el mismo sitio, no se mueve de allí. Marta regresa y habla con su hermana María. Y María sale corriendo. María no ha comido durante todos esos días. María sale corriendo al encuentro con Jesús. Pero hay algo maravilloso. Allí en Juan capítulo 11, el versículo 32. La actitud que tuvo María ante Jesús. Es la actitud que Dios quiere que tengamos nosotros. Actitud de reverencia ante Él. Por ser el más grande entre los grandes. Dice la Biblia que María llegó a donde estaba Jesús para verle, pero inmediatamente María corre y cae postrada a sus pies. Qué hermoso. Humillación, reverencia, humildad, reconociendo quién es Él y delante de quién estaba ella. Y le dice, eso es convicción y seguridad. Señor, si tú hubieses estado aquí, yo tengo la certeza, la seguridad que mi hermano no hubiese muerto. Porque yo sé quién eres tú y el poder que hay en ti. Si tú hubieses estado aquí. Dijo María. Y yo te digo en esta hora, Jesús está aquí. Jesús está al lado tuyo, en tu problema, en tu dificultad. ¿Y crees como María que si Él está aquí, Él te va a dejar perecer? ¿Te va a dejar padecer? No lo va a hacer. Si crees, si confías en Él. Y después que ella le dice a Jesús esto, ella lo dice llorando, con dolor en su corazón, con mucha tristeza y desconsuelo. Jesús le dice, ¿dónde lo habéis puesto? ¿Dónde está? Para yo ir allí donde está mi amigo Lázaro. Y entonces la palabra dice que Jesús le dice a María y te dice a ti en esta hora, yo soy la resurrección y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Yo soy la solución, en otras palabras, a tus problemas, a tus necesidades y a tus padecimientos si crees. Dice la palabra que Jesús le dijo a Marta, no te he dicho, y también te dice a ti en esta hora, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si creemos, si confiamos, si no dudamos, veremos ese milagro que hemos esperado por mucho tiempo, lo veremos hecho realidad, consolidado en nuestras vidas. Después que Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, Jesús dice algo. La piedra pesaba aproximadamente, que le habían colocado allí de puerta del sepulcro, pesaba más o menos unos 200 kilogramos.
Y Jesús le dice a María, a Marta, perdón, quita la piedra. Es maravilloso Jesús. Él nunca decía una palabra por decirla. Todo tenía simbología, significación. ¿Por qué se dirigió a María? ¿Y por qué le dice a María y no al resto de hombres que habían allí que quitaran ellos la piedra? Tal vez tú eres esa María hoy, que no permites que el milagro se realice por poca convicción, fe, confianza, por dudar y no dejas que la piedra sea removida. Te está diciendo Dios, ahora quita. Le dijo Dios a María. Le dijo Dios a Marta, perdón, Marta, quita la piedra. La oposición, la duda, la desconfianza, quítala ahora. Y cree en ese milagro. Y cree en el poder soberano. Y cree en la grandeza de Dios. Y cree que ese milagro será resuelto, hecho en tu vida. Quita la piedra ahora mismo en el nombre de Jesús. Confía en Él. ¿No te he dicho que si creyeres, verás su gloria, su presencia, su poder en su vida? Ella no podía, literalmente, pero Dios está hablando espiritualmente. Jesús no la ayudó a quitársela. Tenía que ser ella misma, tienes que ser tú misma. Y María tuvo que accionar, Marta tuvo que accionar, buscar quien la ayudara a remover esos 200 kilogramos aproximadamente que pesaba esa piedra. Y después de removida la piedra, por último, Jesús dice, con voz conmovida, porque amaba a Lázaro y a sus hermanas. Jesús le dice, Lázaro, aleluya, Lázaro, sal fuera. Espartacus, en su narrativa que hace, dice que allí habían, en ese momento cuando Jesús le dice a Lázaro sal fuera, habían aproximadamente 3,000 personas. Toda la aldea. Esperando ese milagro. Pero no fue así, porque las cosas no son como tú piensas y tú crees. Dios obra de maneras distintas. Milagros distintos y maneras de obrar distintas. Lázaro escuchó inmediatamente. La muerte, el muerto allí, ese cuerpo inerte escuchó la voz, la autoridad y el poder que había en Jesús cuando le dijo, sal fuera. Pero Espartacus narra y dice que Lázaro tardó en salir. Y al tardar Lázaro en salir, la gente comenzó a irse, y a irse, y a irse, pensando que no sucedería nada. Fue una palabra más que se lanzó y no sucedió nada. Y la gente que no tenía convicción, ni fe, ni creía en milagros, nada más estaban ahí de expectantes, mirando a ver el espectáculo que iba a acontecer, se fue, se esfumó. Pero los que tenían fe, que creían en el poder de Dios, Jesús, sus discípulos y unos poquitos se quedaron. Entre ellos Marta y María. Tardó horas Lázaro en salir de esa tumba, bóveda que le habían hecho. ¿Y por qué? ¿Y por qué no salió enseguida? Dios quería fortalecer la fe en los que se habían quedado, primero que nada. Pero también estaba haciendo un milagro en la vida de Lázaro
Aparte que escuchó la voz. Recuerden que él tenía 4 días de muerto y ya estaba en grado de descomposición. Cuando Dios dio la orden, Lázaro, sal fuera. En ese instante no tenía lengua. Recuerden que se la habían quitado, le habían colocado en un jarrón. Dios le creó lengua. Milagros creativos. No tenía pulmones. Recuerda que se lo habían sacado. Y Dios le colocó pulmones. No tenía corazón. Y Dios le colocó un corazón que palpitara, porque tenía que irrigar sangre. Entrar otra vez ese cuerpo en calor después de 4 días de muerto. Ojos. Dios le creó ojos. Pero también, como decíamos, en la momificación se le colocaba vendas en el rostro y vendas en el cuerpo. Cuando Dios le dijo, Lázaro, sal fuera, Lázaro se para, se incorpora de ahí de la tumba donde estaba, pero él estaba envuelto, enrollado en esa manta. Y recuerde que decíamos también que había 40 escalones desde la superficie hasta abajo, que representaban los 40 años que el pueblo de Israel anduvo vagando en el desierto. Pues a Lázaro, así envuelto como estaba, tenía que subir 40 escalones dando saltos. Nadie fue a buscarlo, nadie le dio la mano. Él tiene que llegar acá, dijo Jesús. Y en cada escalón, cada salto que Lázaro daba, su cuerpo estaba entrando en calor. Sus pulmones comenzaban a funcionar. Su corazón comenzó a palpitar. Su cerebro y todo su cuerpo comenzó a llenarse de calor otra vez. Y esos 40 escalones sirvieron para que cuando Lázaro llegó a la parte de arriba, a donde estaban sus hermanas y Jesús, ya estuviese su cuerpo nuevamente. Su cuerpo nuevamente estaba otra vez con la vitalidad, con el calor que debe tener un cuerpo para poder ejercitarse. ¿Y qué le dijo Jesús cuando llegó arriba? Desátenlo. Ahora sí, está preparado para que le corten las vendas y déjenlo ir. Ya puede caminar. Hay un corazón activo, una mente, una lengua, unos ojos y unos pulmones. Tú que me escuchas en esta hora, Jesús también quiere soltar las amarras, las cuerdas que hoy te atan. Permítele a Él en esta hora que Él pueda venir con su gran poder a soltar una a una todas esas vendas que no te dejan salir adelante. Él es la resurrección y la vida, recuerda esto. Y también recuerda que todo es posible en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima.